Sigue la tensión en Concepción Sololá tras el asesinato por linchamiento del alcalde reelecto. Concluye la entrega a Dirección Electoral de 7.8 millones de papeletas de votación para las elecciones presidenciales del 25 de octubre. Presidente Alejandro Maldonado llega a la zona de desastre en el Cambrai 2, mientras se desconoce hasta cuándo continuarán las operaciones de búsqueda. Exempleados del Ministerio de Desarrollo protestan contra los despidos masivos en esa dependencia y culpan al presidente Maldonado. En noticias del mundo, el británico Angus Deaton es galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre el consumo y la pobreza. Además, la policía británica reduce la vigilancia sobre la embajada ecuatoriana en Londres, que resguarda a Julian Assange. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión para hoy lunes 12 de octubre de 2015. De inmediato vamos a iniciar con lo más relevante y lo último que ocurre en nuestro país. Vamos a repasar precisamente el tema electoral. A continuación, analizamos la situación del panorama político previo a la segunda vuelta electoral, esta que se realizará el 25 de octubre. Nuestra compañera Carolina Leverón nos tiene la información. Carolina, adelante, contigo iniciamos. Así es, gracias William, buenas tardes. Un panorama incierto y complejo se vislumbra a 2 semanas para que se realice la segunda vuelta presidencial, de acuerdo a un analista político, quien considera que ambos candidatos que se presentarán para la presidencia del país han tenido dificultad para presentarse frente a la población. Esto sobre todo en su capacidad discursiva, en donde resalta Jimmy Morales del FCN, quien ha logrado conectar con un vínculo emocional a su electorado, aunque existan debilidades del mismo candidato, mientras que la UNE tiene el gran desafío de su capacidad discursiva y de convencimiento al electorado, sobre todo por la sombra que dejó el gobierno de Álvaro Colom. Lo que observamos en general por las expresiones de opinión pública es que la efervescencia, la intensidad de la importancia de las elecciones se ha moderado. No vemos tanto el tema de campaña y política dominando los temas de conversación y de sobremesa y de comportamiento de las personas. La gran mayoría de personas no se identificó con ninguno de estos candidatos en la primera vuelta, y tener que decidir sobre un candidato con el que no se estaba identificado en la primera vuelta también es algo que genera insatisfacción en el ciudadano, porque dice, pues tengo que elegir de opciones a las cuales en primera instancia yo no había optado. Y estos candidatos están teniendo mucha dificultad para poder convencer, persuadir o animar a las personas que no votaron por ellos en la primera vuelta de que realmente son una opción que merece la pena sobre las otras que los votantes decidieron. Sabemos que la dicotomía urbano y rural va a ser determinante en este proceso electoral. Eso no es decir que un candidato tiene garantizado 100% de los votos urbanos o 100% de los votos rurales. Van a estar divididos, pero en una cancha tiene ventaja uno y en la otra cancha tiene ventaja el otro. De acuerdo a Brolo, en la coyuntura nacional compiten otros temas con la campaña política frente a 2 propuestas que logran identificarse poco con el electorado, en donde ambos suman el 50% de la población votante. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Orellana. Hoy concluyó la entrega a Dirección Electoral de 7.8 millones de papeletas presidenciales. La operación se llevó en el Centro de Operaciones del Tribunal Supremo Electoral, donde se realiza el conteo de la documentación electoral para iniciar con el embalaje a más tardar el 15 de octubre. Se está realizando revisión y conteo de las papeletas electorales de la elección de presidente y vicepresidente de la República. ¿Cómo va la impresión de las mismas?
La impresión de las papeletas de segunda elección de presidente y vicepresidente ya concluyó. El día de hoy la dirección electoral está por recibir las últimas papeletas electorales que ascienden a un poquito más de 1 millón, y con eso estaríamos dando por concluido el proceso de impresión de ese tipo de elección. En otra información, la Procuraduría de los Derechos Humanos expresó su postura en relación al linchamiento de Basilio Huracán, alcalde de Concepción Sololá. La Procuraduría lamentó la violencia electoral que afronta al país y que ésta haya llegado hasta este punto, como se registró ayer domingo. Solicitan que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo, ya que los linchamientos, como el ocurrido en Concepción Sololá, son un delito y están fuera de las conductas dentro de la sociedad. Este tipo de conductas, afirman, deben de ser perseguidas por la ley. La opinión que nos merece en realidad es de censura, es de conmovernos ante una situación de fuerza y de violencia que parece estar inserta en la mayoría de personas en Guatemala, que se responde con violencia a hechos que pueden resolverse a través del diálogo. Y tras el asesinato del alcalde de Concepción Sololá, expertos atribuyen el hecho a problemas que se agravaron tras los resultados de las pasadas elecciones. Tenemos instituciones débiles de control, entonces mucha de esta conflictividad surge por la sospecha que hay de que el candidato que busca la reelección está usando recursos y fondos públicos para conseguir ese objetivo. El día de las elecciones recibimos muchas denuncias de Sololá, de municipios de Sololá. Es evidente que ahí hay una disputa muy fuerte entre distintos liderazgos. Los partidos desafortunadamente no tienen mecanismos para desactivar estos conflictos. Más bien muchas veces los partidos lo que hacen es agudizar esa conflictividad. Integrantes de la Unidad Nacional de la Esperanza también se pronunciaron respecto a los sucesos registrados en Concepción Sololá. Afirman que también su candidato fue atacado. No teníamos conocimiento, la verdad es que nos enteramos el día de ayer, pero sí conocía yo al alcalde también, a ambos, o sea, de hecho el alcalde ya nos estaba apoyando y por eso es que repudiamos ese tipo de violencia que ya no debe existir en nuestro país. Lo que necesitamos es más paz, es reconciliación, es unidad y respeto a la vida humana. Y precisamente la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza firmó esta mañana compromisos con mujeres de diferentes sectores y núcleos de la sociedad civil. Miguel Salay nos tiene los detalles de la agenda de la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza. Así es, buena tarde. La agenda política de las mujeres en la diversidad se reunió con la candidata a la presidencia Sandra Torres para firmar compromisos que tendrá que cumplir si llega a gobernar durante los próximos 4 años. Estamos aquí reunidas para firmar un pacto ético político con la candidata a presidencia por el partido UNE. Para nosotros esto es muy importante porque cada 4 años nosotros actualizamos una agenda que contiene las principales demandas de las mujeres guatemaltecas. En esta oportunidad la agenda tiene 26 puntos y los candidatos se comprometen, los candidatos y las candidatas, tanto en la primera como en la segunda vuelta, se comprometen con esta agenda. ¿Y por qué? Porque las guatemaltecas somos el 52% de la población y somos el 54% de empadronadas en este país. Entonces, estas personas que van a dirigir el país durante 4 años tienen que convertir su política en una política que tenga cara de mujer. Así es con la política nacional de género de las mujeres. Yo no tengo que firmar nada con las mujeres porque ya saben que siempre las he representado, siempre las voy a apoyar y siempre las voy a ayudar. Y el hecho que yo estoy participando como mujer les da a ellos la confianza y la credibilidad que yo voy a apoyar a la mujer guatemalteca siempre. Y respeto a las organizaciones sociales de mujeres que las han excluido y las han discriminado. Y yo voy a trabajar de la mano con ellas.
A decir de la representante de los grupos de mujeres, estos compromisos también los deberá firmar el candidato Jimmy Morales. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Siempre hablando de los temas de política, totalmente inviables resultan muchas de las propuestas que ambos candidatos a la presidencia hacen. Así lo consideran expertos, ya que estas distan mucho del presupuesto 2016. Lourdes Hércules es ahora quien nos tiene la información. Adelante, Lourdes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, William. Efectivamente, a 2 semanas de que se realice la segunda vuelta de elecciones entre los candidatos Sandra Torres y Jimmy Morales, expertos consideran que las propuestas que se han realizado en esta contienda poseen grandes falencias en cuanto a montos, plazos y fuentes de financiamiento. Agregan que estas propuestas han sido abordadas desde una perspectiva bastante distante a la del presupuesto 2016. Se les olvida que es el presupuesto que ejecutarían en su primer año de gobierno de ganar las elecciones. No les hemos visto un interés público por estudiar cómo se puede mejorar el presupuesto. El CEFI en su análisis ya dijo que si no se corrige el proyecto de presupuesto, si ganaran las elecciones, ninguno de los dos pudiera cumplir una sola de sus promesas, ¿verdad? Desde hace ya algunas semanas que el Ministerio de Finanzas Públicas presentó el proyecto de presupuesto 2016 por un monto de 72.000 millones de quetzales. Sin embargo, el interés y el pronunciamiento que los candidatos han tenido en torno a este ha sido escaso y casi nulo, lo cual consideran que es preocupante considerando que alguno de los dos en un futuro gobierno es el que tendría que ejecutarlo. La opción es: o se organizan y se ordenan hoy para empezar a gobernar de manera efectiva en enero, o van a hacer el intento de empezarse a ordenar por ahí en febrero y van a empezar a tratar de hacer algo por ahí por agosto de 2016, ya cuando la puerta le agarró los dedos. Por otra parte, señalan lo desafortunados que han sido algunos comentarios de los contendientes en esta campaña electoral. Por un lado, Jimmy Morales ha indicado que estaría utilizando el Catún 2035 como base de su plan de gobierno. Sin embargo, en estos momentos este plan no posee fuentes de financiamiento. Por otra parte, Sandra Torres se ha pronunciado indicando que no le es prioridad el monto del presupuesto 2016. Sin embargo, de ser reducido en hasta 20.000 millones de quetzales, esto podría implicar el cierre de al menos 2 ministerios. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Rafael Ovalle. Gracias, Lourdes. Seguiremos repasando este tema electoral en instantes y también analizaremos la situación que se vive en el Cambrai 2. Regresamos en unos instantes. Quédese con nosotros.